El Jerez es un tipo de vino español que se cría en ciudades gaditanas como Jerez de la Frontera, el Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. La producción sí que se extiende a más localidades andaluzas. A todo este conjunto se le conoce como el marco de Jerez. El clima, el suelo, la uva y su cuidado son los rasgos distintivos de una identidad reconocida a nivel mundial. Las primeras noticias sobre el vino de Jerez datan del siglo VIII a.C. La historia del vino de Jerez es una historia muy larga y muy fecunda. De hecho, son más de 3000 años de historia. Fueron los fenicios quienes trajeron aquí tanto la vid como el método de cómo transformar un zumo de uva en vino, y desde aquella época, el siglo VIII a.C., hasta hoy, ininterrumpidamente, todas las civilizaciones que han pasado por aquí, que han sido muchas, romanos, griegos, musulmanes y luego la época cristiana, todos han continuado con la industria del vino en la zona de Jerez. No es hasta el siglo XX cuando el vino se regula en España. El concepto de denominación de origen es un concepto que apenas tiene 100 años de vida. Antes había vinos, se elaboraban brandy, se elaboraban vinagres, se elaboraban muchas cosas, pero el concepto jurídico de denominación de origen solo aparece en nuestro país en el año 33 y aparece aplicado fundamentalmente a vinos. Hoy en día tenemos denominaciones de origen de quesos, de aceites, de chirimoya, de muchas cosas, pero en su origen se creó exclusivamente para vinos. El vino de Jerez solo le da el nombre, ya que se cría y se produce también en otras localidades andaluzas. Cuando hablamos de Jerez, realmente nos referimos a una zona geográfica, no es solamente la ciudad de Jerez y su término municipal, sino una zona en el noroeste de la provincia de Cádiz, engloba 9 términos municipales. Jerez es, digamos, el más importante en términos de bodegas y de viñedos, pero también es muy importante destacar Sanlúcar de Barrameda, en la desembocadura del Guadalquivir, y el Puerto de Santa María, en la desembocadura del Guadalete, que son los 2 ríos también que describen la zona. La denominación de origen Vinos de Jerez regula 4 productos: los vinos producidos en Jerez de la Frontera, la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, el brandy y el vinagre. Es un vino tradicional andaluz que abarca una gran tipología, es decir, tenemos muchos tipos de vinos, desde secos hasta dulces y desde pálidos hasta muy oscuros. La única diferencia entre Jerez y Manzanilla es que Manzanilla, la denominación de origen Manzanilla, acoge al vino de crianza biológica criado en Sanlúcar de Barrameda, pero la variedad de uva y el proceso de elaboración es exactamente igual al de Jerez. El brandy es una bebida espirituosa obtenida a partir de vino por destilación. Es decir, que podíamos partir pues otras bebidas espirituosas. El whisky parte de la malta, de la cebada, el ron parte de la caña de azúcar, la ginebra parte de bayas de enebro, de coriandro y tal. El brandy no, el brandy es el producto más noble porque realmente está partiendo de la uva. Se diferencia de muchos otros vinagres, principalmente por el aroma. No tiene, a diferencia de los vinagres clásicos italianos, ese dulzor, un vinagre seco, conseguido a través de la oxidación durante largo tiempo de botas de vino. Y para mí es un ingrediente fundamental en casi todos los platos que elaboro. ¿Qué es lo que hace que haya distintos vinos de Jerez? Se consigue jugando con el proceso. Pues, por ejemplo, para obtener vinos secos, esa uva blanca se fermenta de manera natural y todo el azúcar se transforma en alcohol, con lo cual tenemos un vino, tal como lo entendemos. Y para obtener vinos dulces, las variedades Moscatel y Pedro Jiménez se solean, se ponen bajo el sol para concentrar ese contenido en azúcar. Con ese contenido en azúcar la fermentación prácticamente no tiene lugar, se le adiciona alcohol y tenemos un vino dulce. Y entonces, entre el vino seco y el vino dulce y sus respectivas mezclas, tenemos una gran variedad. La enología de Jerez es de las más importantes del mundo. La bota es fundamental y es apreciada muchísimo fuera de nuestras fronteras
puesto que realmente esa madera de roble ha contenido un producto tan noble como estamos diciendo, que es el vino de Jerez. Entonces, claro, el envejecimiento del brandy va a tener lugar en una bota que ha contenido vino de Jerez, con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que hay una extracción de lo que son los componentes propios de la madera de roble, pero también de los vinos que han contenido esa vasija, con lo cual lo hace un producto único. Es evidente que la forma en que se ha promocionado el consumo de vino en España en los últimos 20 años no ha sido efectiva. Ahí están los datos y las estadísticas que hablan por sí solas. Al contrario, se ha conseguido que los jóvenes menores de 35 años no tengan interés. Solo un 8% bebe vino una vez al mes. El consumo ha caído por debajo de los 20 litros por persona. Está en función bien de las campañas antialcohol, lógicamente se hace bien en el sentido de preservar que el consumidor tenga seguridad a la hora de consumir ese producto, y sin embargo el mercado de exportación se está incrementando, ¿no? Se está incrementando. Entonces, digamos, es una evolución en la que esperamos que lleguemos a equilibrar esa balanza, de manera que a lo mejor se hace un consumo más selecto y por tanto estamos ofreciendo productos de una calidad inconfundible y el consumidor en cierta forma yo creo que llegará a equilibrar ese comportamiento, ¿no? Una nueva forma de dar a conocer el mundo del vino es a través del enoturismo. Las bodegas de Jerez fueron pioneras en España en abrir sus puertas a visitantes y ya en los años 60, 70, 1960, 70, había bodegas que se abrían y que había visitas guiadas en diferentes idiomas. A partir de ahí, siendo Jerez pionera, como digo, en zona de enoturismo, actualmente las bodegas más visitadas de Europa están aquí. La ruta enoturística más visitada de España es la ruta del vino de Jerez. La diversidad es sin duda una de las características de la identidad del Jerez. Finos, olorosos, vinos diferentes que nos ofrecen una paleta de colores que parece no tener fin, como tampoco la variedad de aromas, sabores y texturas. Tenemos mucha experiencia porque Jerez tiene mucha historia y la historia es experiencia, con lo cual los procesos están prácticamente definidos, ¿eh? El problema posiblemente será para el consumidor, que tiene que conocer muy bien la cantidad de tipos que hay para saber manejarlos y saber cuándo consumirlos. Y esa es nuestra labor, ¿no? Porque, como se decía antiguamente, ¿no? Cuando se decía en una película, oye, ¿quieres un sherry? ¿Pero qué? ¿Seco, dulce, fino, amontillado? Pues ese es uno de nuestros objetivos, ¿no? Tradicionalmente los vinos han sido muy usados en la gastronomía jerezana y en otras zonas de Andalucía. Asimismo, la multitud de posibilidades que ofrece su amplia gama hace que sean empleados frecuentemente en la cocina de autor, sobre todo para macerar y condimentar. Lo que serían mariscos, molusco, almeja, vieira, berberecho, siempre intento utilizar los finos y la manzanilla. Después hay otra serie de platos, cuando hay platos que hay, por ejemplo, pescados ahumados, o incluso algún puntillita, choco, calamares, pulpo. A mí me gusta mucho más utilizar lo que serían amontillados, tanto para ingredientes del plato como acompañamiento, ¿no? Y después hay otros, como serían, por ejemplo, lo que las carnes, las vísceras, los riñones. Ahí utilizo oloroso. Y después, lógicamente, Pedro Jiménez para los postres. Pero ya te digo que no hay una regla fija. Algunos estudios afirman que la ingesta moderada del Jerez tiene beneficios para la salud. Ya lo decía el científico Alexander Fleming, si la penicilina cura a los vivos, el Jerez resucita a los muertos.